Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Josué capítulo 24, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Léalo otra vez. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué es un hombre que nos deja unos ejemplos de vida impresionantes. Si usted no ha leído el libro de Josué, le invito a que lo lea, porque en el libro de Josué, la vida de Josué es realmente emocionante. Josué fue un niño que salió de Egipto con sus padres y con Moisés. Y Josué tuvo que vivir o ver cómo su generación completa en el desierto moría. Y de las pocas personas que entraron a Canaán, estaba Josué y su amigo del alma que se llamaba Caleb. Eran dos amigos inseparables, Josué y Caleb. Y Josué y Caleb eran servidores de Moisés. Pero a Josué el Señor lo escogió para hacer cosas increíblemente grandes. Así que la vida de Josué nos ayuda enormemente para aprender a vivir una vida cristiana de manera eficaz. Amén. Dígale a su vecino: hoy vas a aprender a vivir una vida cristiana eficaz. Ahora, una vida cristiana eficaz es una vida libre de problemas, libre de dificultades, libre de tropiezos, libre de padecimientos, libre de suegras. No, la vida cristiana no es nada de lo que muchas personas pretenden creer y enseñar. La vida cristiana es una vida de decisiones en medio de las constantes dificultades que nosotros tenemos. Amén. Jesús dijo: en el mundo tendréis. Bueno, de todas ellas nos librará el Señor. Él no dijo: yo no voy a permitir que tú pases aflicciones. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Algunos sufren mucho, otros no sufren tanto, pero a cada uno Dios le da lo que puede soportar, porque la palabra dice que a nadie el Señor le da más de lo que pueda soportar. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Así que la vida cristiana, ¿qué es? Una decisión. ¿En medio de qué? De las luchas constantes. Amén. Luchas constantes. ¿Quién era Josué? Josué viene del hebreo Yehoshua, ¿sí? De ahí sale la palabra en inglés Joshua, como se llama mi hijo, y Josué en español, como me llamo yo. Es nuestro tocayo. Josué significa Yahweh salva, o el Señor salva, o el Señor es mi salvador. Ese fue el nombre que Moisés le puso a Josué, porque Josué tenía otro nombre y Moisés le colocó ese nombre. Se cree que Josué nació en el año 1355 antes de Cristo y murió aproximadamente en el año 1235 antes de Cristo, o sea que vivió 110 años. Para esa época los hombres vivían más tiempo y hacían muchas más cosas, pero Josué en tan solo 10 años, o sea, Josué murió pollito. Sí, Josué estaba empezando a vivir cuando murió, porque en esa época la gente vivía 150, 160, 200 años, jugados de la risa. La palabra dice que hoy en día la persona más robusta vive
80 años. Y los que se pasan de ahí son, mejor dicho, las últimas Coca-Colas del desierto. Bien. ¿Qué hizo Josué? Perdón, ¿en qué se desempeñó Josué? Mire todo lo que Josué se desempeñó. Josué fue conocido como el lugarteniente de Moisés. ¿Qué es un lugarteniente? La persona que está de segundas, mandando. Josué era el segundo al mando en el pueblo de Israel mientras Moisés estuvo vivo. Josué fue un hombre que desde que salió de Egipto no se le despegó a Moisés. Cuando Moisés subió al monte a recibir las 10 tablas, ¿quién cree que le acompañaba? Josué. Y hubo un momento en que Moisés le dijo: Josué, haga un favor y me espera aquí abajo y ya vengo. Y ahí se quedó Josué esperando 40 días que bajó Moisés de la montaña. Ahí estaba el hermano Josué. ¿Qué más hizo? ¿Qué más cargo desempeñó Josué? Fue comandante del ejército de Israel. Josué, además de eso, fue juez de Israel, fue profeta de Israel, y cuando Moisés muere, Josué se convierte en el presidente de la República de Israel. Así que Josué no fue cualquier aparecido. Josué desempeñó, y hasta hoy en día Josué es venerado por el judaísmo, porque Josué hizo muchas cosas interesantes y muchas cosas importantes por su pueblo. Miremos algunos de los logros que logró Josué. ¿Cuál fue el primero? Conquistó a Jericó. ¿Usted recuerda ese pasaje? Dice que las murallas de Jericó cayeron. Josué estaba ahí, y Josué fue el artífice, y Josué fue el que recibió del Señor la instrucción y cómo iban a pelear esa batalla, y Josué conquistó la tierra de Jericó. Josué también venció al mismo tiempo a 5 reyes: los hititas, los amorreos, los cananeos, los pereceos y los jebuseos. Se enfrentó a muerte con ellos, y a todos 5 los derrotó. Josué también conquistó las ciudades de Ai, Maquedá, Libna, Liquis, Eglón, Hebrón y Debir. Quédate con él entonces, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? De Josué. ¿Qué más hizo Josué? Josué tomó posesión de la tierra de Canaán. ¿Quién sabe quién era Canaán o qué era Canaán? Regaña a su vecino: hermano, usted no está leyendo la Biblia. Regáñelo. Hermano, usted no está leyendo la Biblia. Diga: hermano, usted a esa altura ya debería responderme eso. Canaán era la tierra prometida. Aprenda eso, hermano. Regáñelo, hágame fuera de la Biblia. Regáñelo a su hermano. Diga: hermano, vas a leer la Biblia. Dígale. Y es en serio. Me preocupa que usted no responda a esas preguntas tan elementales, hermano. Eso es como decir cuál es la capital de Boyacá. Usted debe saberlo, porque usted es colombiano, y como es cristiano usted debe conocer las cosas básicas de la Biblia. Amén. Después de regañados, continúo. ¿Qué más hizo Josué? Repartió el territorio conquistado a las 12 tribus. Imagínense. Josué también exhortó al pueblo al final de sus días, del capítulo 24. En el último discurso de Josué, Josué exhorta al pueblo para que el pueblo se mantenga fiel a Dios. ¿Por qué Josué no murió en el desierto? Porque Josué se mantuvo fiel. Sus papás, tíos, primos, hermanos y familiares y amigos y conocidos murieron en el desierto a causa de su infidelidad a Dios. Josué y Caleb lograron entrar a la tierra prometida gracias a su fidelidad. Ni siquiera Moisés, que fue a quien Dios escogió, tuvo la dicha de entrar. Moisés solamente la pudo mirar de lejos, y por Dios le fue prohibido entrar a la tierra de Canaán. Y Josué sí tuvo la dicha de entrar, poseerla y distribuirla. Ahora, todo esto que Josué hizo
maravilloso, ¿cierto? ¿No le parece? Yo le invito a que lea el libro, hermano. Y cuando usted lea ese libro y mire las batallas y las cosas que hizo Josué, usted va a quedar enamorado de la historia de Josué. Hoy solamente es un brochazo. Pero ¿por qué razón Josué logró estos objetivos? A los que les gusta escribir, Josué tenía 5 características. Primera, Josué se caracterizó por ser una persona sumisa. ¿Fue qué? Sumisa. Segundo, Josué fue una persona sometida. Tercero, Josué fue un hombre que tuvo carácter. Cuarto, Josué fue un hombre que escuchó la promesa de Dios y se mantuvo firme en la promesa de Dios. Y quinto, Josué tuvo la actitud correcta. Quiero que miremos cada una de ellas. ¿Qué es una persona sumisa? ¿O por qué Josué fue sumiso? Porque Josué, desde su niñez hasta que Moisés murió, siempre se mantuvo bajo la cobertura de Moisés. Lo que Moisés decía, para Josué eso era ley. Siempre estuvo ahí, debajo de la cobertura de Moisés, obedeciendo a Moisés, siguiendo a Moisés. Pero eso lo llevó a ser lo segundo, a ser una persona sometida. Ahora, el sometimiento en la palabra de Dios no tiene que ver con el sometimiento de nuestra cultura. El sometimiento en la palabra de Dios es aprender de las experiencias de su líder y dejarse formar y dejarse dirigir por su líder. Eso es una persona sometida. Amén. No que aguanta maltrato, porque eso se llama masoquista. Y una cosa es ser masoquista, otra cosa es ser sometido. Amén. Dígale a su vecino, no sea masoquista. Usted no tiene por qué aguantar sufrimientos de nadie. Lo otro que tuvo Josué es que Josué era un hombre de carácter. Y présteme atención, mírenme a los ojos. Una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. La hermana Angelilla es una experta en eso, ¿sí o no? El carácter es lo que me hace ser una persona, lo que soy. El temperamento es mi comportamiento, mis reacciones, mis actitudes. Entonces, por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos es como el hermano Matías, uno dice, uy, es que él es de un carácter fuerte. No, eso no es carácter, eso se llama temperamento. Cuando usted es de esas personas que le dicen, usted parece un fosforito, usted es una persona temperamental. Eso es el temperamento, ¿sí? Entonces hay varias clases de temperamento. Pero Josué aquí no está hablando de temperamento, porque aquí no sabemos cómo reaccionaba. Si era melancólico, si era flemático, si era sanguíneo, colérico. Aquí no dice. Aquí está hablando que Josué tenía carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es conocer su posición y saber quién es y mantenerse en esa posición. Eso es carácter. Es decir, mientras Josué estuvo por debajo de Moisés, siempre supo que estaba como subalterno. Pero cuando le llegó la hora de enfrentar al pueblo y ser el líder del pueblo, asumió la posición de líder. Eso es carácter. ¿Quedó bien explicado? Carácter es lo que soy. ¿Sabía usted que hay esposos que no tienen carácter? ¿Sabe cuál es el esposo que no tiene carácter? El que de puertas para afuera se le olvida que es casado. Y también hay espositas así, ¿no? De puertas para afuera se le olvida que es casada. Hay hijos que no tienen carácter. Salen de su casa y se le olvida que son hijos, que tienen un apellido al cual honrar. Eso es pérdida de carácter. El carácter es lo que me hace ser quien soy donde me encuentre. Amén. Amén. El esposo que tiene carácter se pudo haber casado con la mujer más feíta de Colombia,
Y se puede rodear de muchos bombones, pero va a decir: la que tengo en la casa es única. Amén. Igual la esposa. Puede ver a su esposo barrigoncito, calvito, chiquito, y puede aparecérsele al lado así, uno como su pastor, tipo Brad Pitt, ¿sí? Pero usted dice: el que tengo en mi casa es mío. Eso es carácter. Amén. Amén o no amén. Dígale a su vecino: tienes que tener carácter. Y eso tenía Josué, carácter, hermano. Cuando usted lea el libro se va a dar cuenta que Josué fue un hombre de carácter. Cuarto, característica de Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Mire la promesa que el Señor le dio a Josué. Y mire cómo caminó Josué en esa promesa. Josué capítulo 1, versículo 5. Mire lo que el Señor le dijo a Josué. ¿Lo tiene? Mire lo que dijo el Señor. ¿Qué le dijo? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué promesa que le dio el Señor? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿En qué confiaba Josué? En la promesa de Dios. ¿En qué tenemos que confiar nosotros? En el trabajo, en la salud, en nuestras fuerzas, en el negocio, en la esposa, en el esposo, bla, 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 en Petro. ¿En quién va a confiar usted? ¿En Duque? Josué tenía su confianza puesta en la promesa que el mismo Dios le había dado. Por eso Josué fue quien fue y logró lo que logró. Léalo otra vez. Mira la promesa del Señor: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Uy. ¿Usted se imagina que Dios se le aparezca a usted, hermano, y le diga: hermano Alexander, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé? No, yo me derrito que el Señor me aparezca y me diga eso. ¿O no? Pero quiero decirle que el Señor se lo está diciendo. Como estuvo con Moisés, estará con nosotros. O colóquese de pie algún desamparado. ¿Cierto que ninguno? A pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, el Señor no nos ha ni dejado ni desamparado. Amén. Amén. Ahora, que no nos da lo que querramos es diferente. Yo le puedo pedir al Señor una camioneta de 200 millones y dice: no, mijo, le voy a mandar uno de... Y no me ha desamparado. Señor, yo quiero comer caviar. Señor, te voy a mandar sardinas por lo menos, pero no me ha desamparado. El Señor nos da lo que en su perfecta voluntad nosotros necesitamos. Amén. Aprenda eso, hermano, para que su vida cristiana no sea una vida cristiana de fracasos. Dios responde como Él quiere en su perfecta voluntad. Dios no satisface mis caprichos siempre, aunque a veces el Señor nos consiente. ¿O a cuánto Dios nos ha dado más de lo que hemos pedido muchas veces? ¿Ve? Pero no es el principio. El principio es que Dios da lo que Él quiere, conforme a su perfecta voluntad. No nos deja ni nos desampara. Amén. Pero mire esto que tuvo Josué. Quinto, Josué tuvo la actitud correcta. ¿Qué tuvo Josué? ¿Qué necesita usted? Dígale a su vecino: necesitas la actitud correcta. Usted y yo necesitamos en las mañanas la actitud correcta para subirnos en Transmilenio, lo que lo coge. ¿Cierto? Si usted no tiene la actitud correcta, ese solo hecho, hermano, le amarga a usted todo el día, hermano. ¿Sí o no?
y todas las circunstancias que tenemos. Hay que tener la actitud correcta. Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Uno de los pasajes más leídos, más recomendados y como siempre más mal interpretados. Porque ese es el versículo que le decimos a San Raimundo y todo el mundo. Y está bien dedicarlo, eso está perfecto. Pero hoy vamos a ver por qué, porque sí. ¿Qué dice la palabra? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es la actitud de Moisés, de Josué? Fue esforzado y fue valiente. Dos cosas que nosotros necesitamos para tener una vida cristiana eficaz, que es el tema de hoy. Ser un cristiano esforzado y ser un cristiano valiente, hermano. Sigamos diciendo. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, me perdí para variar, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente, mire, solamente Dios está hablando con Josué y le dice solamente. ¿Sí? Es como cuando usted le sirve la sopa a su niño, solo tómese la sopita. ¿Sí? Así le dijo el Señor a Josué, solamente esfuérzate. Mire, no le pidió mucho. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas que prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca que este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. ¿Usted cree que si Dios le dijo a Josué 3 veces eso, es porque eso era realmente importante? Todas las anteriores características de Josué eran importantes. Sumiso, sometido, creía en la promesa del Señor. Pero Dios sabía que él necesitaba 2 características importantísimas: ser esforzado y ser valiente. Son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Qué es ser esforzado? El diccionario dice que es una actitud. Es la capacidad de sacar fuerzas aún donde no se tienen para continuar con una labor. Eso es ser esforzado. Esforzado, por ejemplo, es que usted trabajó toda la semana muy duro, horas extras, llegó tarde y el sábado le dicen, tiene que trabajar todo el día. ¿Usted qué hace? Saca fuerzas donde no tiene y sigue trabajando. Ese es el esfuerzo. Sacar fuerzas de donde aparentemente no hay. La valentía es la determinación por enfrentarse a situaciones difíciles o arriesgadas. Entonces, una cosa es ser esforzado y otra cosa es ser valiente. El esfuerzo tiene que ver con fuerza física. La valentía tiene que ver con determinación en la cabeza. Por eso usted encuentra hombres homosexuales que se parecen murallas. Pero cuando le preguntan, me dicen, yo soy Mireya, ¿sí? ¿Los ha visto? La valentía y la fuerza no son lo mismo. La valentía es una determinación por hacer cosas.
Hay gente que es fuerte para levantar cosas pesadas, pero cuando viene un perro y se les acerca, no hay valentía. ¿Ven que es diferente? Y el Señor le dijo a Josué, le dijo, ¿sea qué? Valiente. Valiente. ¿Qué más significa la valentía? Es la capacidad de enfrentar situaciones pese al temor. La valentía no es la ausencia de miedo, sino el control y enfrentar el miedo. Si usted ha visto entrevistas a deportistas de alto rendimiento y a deportistas extremos, y cuando les preguntan que si sienten miedo, casi siempre que responden, que sí sienten miedo, pero ellos enfrentan el miedo. Es cuando se vuelve una persona valiente. Una persona que no es capaz de enfrentar el miedo, ¿qué es? Cobarde. Pregúntele a su vecino, ¿eres valiente o cobarde? Y el hermano querido, ¿eres valiente o cobarde? ¿Qué es usted? En la vida cristiana, ¿usted es valiente o cobarde? Solamente lo sabe usted. Pero ¿por qué Josué debía ser esforzado y valiente? Y usted va a aprender hoy algo muy importante, hermano. Porque nosotros tenemos la sana costumbre, por decirlo así, de regalar versículos sueltos. Y es bonito que lo hagamos, no lo dejemos de hacer. Pero debemos tener presente cuándo y por qué regalar un versículo. Amén. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Si un hijo suyo va a entrar a la universidad, usted le recita Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿cierto? Y está bien. Tiene que ser esforzado y tiene que ser. Eso está perfecto, hermano. Pero el contexto del pasaje no habla de eso. Ya lo va a ver. Mire, ¿por qué razón Josué debería ser esforzado y valiente? Primero, versículo 6. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Primero, Josué tenía un propósito divino que cumplir. Por esa razón debía ser esforzado y valiente. Josué ya tenía unas tareas asignadas por Dios. La primera tarea era conquistar Canaán. Después de conquistar Canaán, tenía un gravísimo problema. Tenía que estudiar cartografía. Y tenía que coger a cada tribu y decir, usted va desde el palo de guayaba hasta el palo de mango, hasta la piedra que hay en el charco no sé qué, hasta la otra esquina del palo de mango, porque así se delimitan en el campo las ¿cómo se llama? Los linderos. ¿Ve? En ese tiempo no había GPS, hermano. Josué no estaba ahí en un GPS ahí. No había GPS. Era con ese tipo de señas. Y Josué, que tenía que repartir la tierra de Canaán en 12 pedazos. Eso no era un trabajo fácil. Porque imagino que uno diría, ay, Josué, pero es que yo quiero allí porque es que allí pega el sol más suave. El otro diría, no, Josué, pero es que en esa tierra no se da café. No, Josué, pero es que en esa tierra... ¿Usted se imagina 12 tribus peleándose la tierra? Y el pobre Josué rascándose la cabeza. ¿Cómo les voy a repartir equitativamente? Por esa razón Josué debía ser como esforzado y valiente. Lo que le esperaba era problemas. Problemas. Pues en este caso eran problemas buenos, porque hubieran tenido tierra. ¿Por qué más Josué debería ser esforzado y valiente? Versículo 7. Mire, hermano. ¿Para qué hay que ser esforzado y valiente en la vida cristiana? Léalo bien fuerte. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Perdón, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés
¿Para qué tenía que ser valiente y esforzado Josué? Para cumplir la palabra de Dios. No era valiente y esforzado para sus caprichos. No, Señor. Dios le dijo, solamente tienes que ser esforzado y valiente para cumplir mi palabra. Lo que le dije a Moisés y lo que Moisés tanto te dijo, tienes que ser esforzado y valiente para cumplir esas palabras. Sigamos leyendo. Mire, para qué más hay que ser valiente. ¿No qué? No te apartes. Está hablando en presente. No te apartes de ella, ni para aquí ni para allá. Josué tenía una labor inmensa que hacer: no apartarse de la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué Josué consiguió todo lo que consiguió? Porque fue todas las cuatro. La primera, ¿cuál fue? Sumiso, sujeto, mantuvo la palabra del Señor, tuvo la actitud correcta y tuvo carácter. 5 cosas caracterizaron la vida de Josué para ser el hombre que fue, y para que hoy en día el judaísmo lo recuerde como un héroe. Para el judaísmo Josué es como para nosotros Simón Bolívar. Para que me entienda, es tan importante para ellos Josué, que hoy en día ocupa un lugar importante en su historia patria. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para triunfar en la vida cristiana? ¿Será que la vida de Josué nos sirve como ejemplo? Vamos a mirar las 5. Primera, ¿qué debemos ser? Sumisos. Debemos ser cristianos sumisos. Un cristiano sumiso es todo creyente que está bajo una cobertura pastoral. No puede haber un cristiano que diga, yo no necesito de un pastor y de una iglesia. Ese no es un cristiano sumiso. Es un cristiano rebelde, que está en contra de los principios establecidos por Dios. Amén. Todos nosotros, yo debo estar sometido a una autoridad espiritual. Ustedes como iglesia y como cristianos deben estar sujetos a una cobertura pastoral. Amén. Segunda característica de un cristiano que quiere vivir una vida cristiana eficaz. ¿Cuál es? Ser un cristiano sometido, no manipulado. Porque desafortunadamente estamos en una época donde hay líderes religiosos que manipulan las mentes y a las personas. Y tristemente hay ovejas que, como no leen la Biblia, se dejan manipular. Amén. Y hacen cosas que no deben hacer. Un cristiano que quiere vivir una vida eficaz, una vida cristiana fructífera, es un cristiano sometido. ¿Qué es un cristiano sometido? Es aquel cristiano que se deja pastorear y que pertenece al rebaño de Cristo. Le repito, ¿qué es un cristiano sometido? Es el cristiano que se deja pastorear y pertenece al rebaño de Cristo. Amén. Pregúntale a su vecino, y en serio pregúnteselo, ¿tú te dejas pastorear y perteneces al rebaño de Cristo? Esas características fueron de Josué y por eso logró lo que logró. Josué se mantuvo bajo la cobertura de Moisés y todo lo que Moisés le decía a él, lo hacía. Amén. 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 ¿Por qué merman los amenes? Tercero, el cristiano eficaz debe ser un cristiano con un carácter definido. O sea, yo soy cristiano aquí y en la China y con la China. Yo soy cristiano donde quiera que estoy. Es la característica de tener firmeza en las cosas de Dios.
No dejarse mover a pesar de las circunstancias. Eso es carácter, hermano. Levanten la mano los jóvenes. Jóvenes. Menores de 25, porque hay unos que ya se creen ahí, no pues tengo 25. Ustedes que están en esa edad tan bella, como la estoy yo apenas tengo 25, ni en el ministerio, mi esposa tiene 20. Ustedes se van a encontrar en la vida circunstancias donde su fe va a ser probada, donde sus compañeros de universidad lo van a presionar tanto, donde la presión social va a ser tanta que usted va a tener que tomar una decisión: o tengo carácter cristiano o sencillamente no lo tengo. Los esposos, levanten la mano a los esposos, hombres y mujeres, ustedes van a ser probados. No crea que es que las filisteas no miran a los cristianos, no, también los miran. Y si usted es un cristiano guapo con más vegas, hermano Alex, ahí con esa pinta de Wilson, como han dicho, sí, no falta la filistea que venga y le eche los perros. Ahí es cuando nuestro carácter cristiano tiene que salir a relucir. Amén. Nuestros compañeros de trabajo, los que hemos trabajado en empresas, sabemos de qué hablan los compañeros de trabajo, ¿o no? Con la tecnología nosotros sabemos qué tipo de videos se mandan entre ellos y se los mandan a uno, ¿sí o no? Y las mujeres también. Ay, las mujeres son terribles, son tremendas, y los hombres son tremendísimos. Hermano, el carácter es el que nos va a hacer mantenernos firmes. Amén. Ante la tentación, ante las adversidades. Yo soy cristiano aquí y donde quiera que me encuentre, y yo no voy a defraudar a mi Señor absolutamente por nada. Amén. Eso es carácter, hermano. Va a llegar el momento en que usted dice: eso tómese una, que eso. Y usted dice: pues sí, no, eso una no hace daño. ¿Una al año? Más se demora usted en tomarla que el diablo le está acusando. ¿Qué hizo con su carácter? Lo despedazó. Hay cosas que, aunque no son pecado, el cristiano no las debe hacer. Porque eso es ¿qué? Carácter. Amén. ¿Estamos o no estamos? Yo sé que esto pega duro, hermano. Un cristiano con carácter no se roba 50 pesos, se lo he enseñado 1000 veces. No, hermano. Un cristiano con carácter no coge lo que no es suyo. Un cristiano con carácter, hermano, mire, es sencillo: ama a Dios por encima de todas las cosas y no lo quiere defraudar. Siempre que usted vaya a entrar a algún lado o a hacer algo, pregúntese: ¿el Señor Jesucristo haría lo mismo? ¿El Señor Jesucristo entraría a este lugar? ¿El Espíritu Santo entrará conmigo a ver lo que voy a mirar? ¿El Espíritu Santo irá donde yo voy? Si Él no entra, usted no tiene nada que entrar, ni hacer, ni tocar, ni coger, ni mover. ¿Eso se llama qué? Carácter. Amén. Carácter es cuando me preguntan: ¿usted es cristiano? Y usted saca pecho y dice: amén, aleluya, gloria a Dios. Y no los domingos voy a la iglesia. Carácter. Amén. ¿Quiere ser un cristiano victorioso? ¿Qué tiene que tener? Carácter. Carácter. Amén. Eso es una decisión, hermano. Usted ya tuvo la experiencia con Cristo. Usted ya tiene la llenura del Espíritu Santo. Algunos quizás ya hablan en lenguas, otros no, porque eso no es obligación.
Pero el carácter es una decisión, hermano. Yo decido ser cristiano y me voy a mantener como un cristiano. Amén. Yo recuerdo en bachillerato estábamos haciendo la fila y había un compañero, ya estábamos en 10º tal vez, uno que me colaboré. Estábamos en la fila y un compañero me dijo: ¿usted es de esos cristianos evangélicos? Y yo saqué el pecho y le dije: sí. Me escupió la cara. ¿Qué cree usted que siente uno en ese momento? ¿Alegría? ¿Emoción? No, en ese momento el versículo que dice: bienaventurados sois cuando por mí fueren vituperados. Yo: ay, Padre, gracias, más. No, hermano. No solo se siente nada delicioso, pero mi carácter como cristiano me hace aprender a decir sí lo soy, a pesar de. Una vez me invitaron a tocar, a ministrar alabanza en Cazuca, Julio Rincón, en una campaña evangelística, y estábamos en plena campaña. ¿Y sabe qué mandó a hacer el sacerdote de ahí cerquita? Mandó a la gente que nos cogieran a tomate y a piedra a la iglesia, con Sandra, mi tía. Y mientras cantábamos en las tejas de cine, escuchábamos como nos colaboraban alabando al Señor. Hermanos, si uno no tiene carácter, se lo lleva el chiras. Amén. Dígale a su vecino: carácter. Dígale: carácter. Amén. Carácter. Cuarta característica para ser un cristiano eficaz: esperar en la promesa del Señor. Ahora, ¿cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál es la gran promesa del Señor? Que un día estaremos cara a cara con Él. El Señor nos ha extendido esa invitación y lo ha prometido. Y mi vida cristiana debe caminar en pro de la promesa del Señor. Pero para que esa promesa sea real en mi vida, debo vivir acorde a semejante promesa. Por eso el carácter es indispensable. Sin santidad nadie verá carácter. ¿Se dan cuenta? Carácter. Y quinta, nosotros los cristianos debemos tener la actitud correcta. ¿Cuáles son? Esforzados y valientes. Pregúntale a su hermano: ¿tu vida cristiana es esforzada y valiente? ¡Uy, Padre Celestial! ¿Sabe que estamos viviendo un cristianismo de gelatina y de azúcar? Las iglesias están repletas de cristianos de azúcar y cristianos de mantequilla. El cristiano de azúcar, ¿sabe cuál es? El que cuando llueve se derrite. Y el cristiano mantequilla es el cristiano que cuando hace sol igual se derrite. Ese es el cristianismo de hoy, hermano. Yo vuelvo a mis años de infancia y el cristianismo era tan absolutamente diferente al de hoy. Los cristianos de mi infancia, hace 30 años aproximadamente, daban la vida por Dios, daban la vida por la iglesia. Llueva, truene o relampaguee, no se perdían los cultos. Y hace 30 años los cristianos eran menospreciados. Eran la gentuza pobre, ignorante de la sociedad. Así eran los cristianos en esa época. Eso cambió hace 20 años atrás, 15 años. Cuando ya los cristianos, cuando ya los famosos comenzaron a convertirse a Cristo, los políticos, ya el cristianismo comenzó a tomar otra connotación. Hoy ser cristiano está de moda. Porque hoy los artistas son
cristianos, ¿sí? Los políticos son cristianos, la roban pero son cristianos. Son mentirosos pero son cristianos. Así que, hermano, hoy en día necesitamos ser cristianos, ¿qué? Esforzados y valientes. Dígale a su vecino: hermano, sea esforzado y sea valiente por amor de Jesucristo. ¿Qué es el esfuerzo en la vida cristiana? Sacar fuerzas de donde no las hay. Amén. Yo quiero hoy públicamente, pero con todo el respeto, felicitar a la hermana Gladys y a la hermana Nidia. La hermana Gladys, todos saben lo que ha padecido. Hoy dirijo el culto. La hermana Nidia no puede caminar a veces. Y el domingo pasado me dijo: ¿con dolor o sin dolor? ¿Sí, hermano? Vaya voy. ¿Eso cómo se llama? Esfuerzo. 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 Pero ¿cuántas veces nosotros peleamos con Misifú? Y estamos en la puerta de la casa para ir a la iglesia y decimos: no voy. ¿Qué pasó con el esfuerzo? ¿Qué pasó con la valentía? ¿Qué pasó con el carácter? Necesitamos ser cristianos valientes, que son capaces de enfrentar los miedos y son capaces de enfrentar las circunstancias. Amén. Si el Señor para usted o para mí determina una enfermedad, ay, pastor, ¿cómo se le ocurre? Hermano, de algo nos tendremos que morir. Ojalá nos muramos de un infarto, ¡pum!, de una, nos fuimos. ¿Sí o no? Yo le aclamo al Señor que mi muerte sea así, que me acueste conmigo. Me fui. Pero si el Señor en su misericordia, ojalá no, nos manda una prueba bien difícil, hay, hermanos, que tenemos que sacar a flote, ¿qué? La valentía, hermano. Ser cristianos valientes. Como cuando se nos metió el ladrón, hermano, y ustedes se pararon valientes a reprender. Muertos del susto, todos ahí en la silla, hermano, y el ladrón aquí parado. Hermano, no somos valientes entonces. Somos cristianos, mas no somos valientes. Tenemos que tomar, hermano, a partir de hoy, grandes decisiones trascendentales en la vida cristiana. Sencillo: carácter, ser esforzado y ser valiente. Amén. A pesar de las luchas, hermano, así me está doliendo el alma, así sienta que mi corazón ya se me salió, voy a ser un cristiano esforzado y valiente. Amén. Dígale a su vecino: voy a ser un cristiano esforzado y valiente. ¿Sabe por qué? Porque aún usted y yo no hemos tomado posesión de nuestro Canaán, que es la vida eterna. Usted ya es salvo, pero tenemos una tierra que poseer que se llama la vida eterna. Amén. Está por ganar, hermano. La salvación es gratuita, ya el Señor nos la dio, pero la vida eterna hay que mantenerla. Y para mantener esa vida eterna hay que ser cristianos valientes y esforzados. Amén. Como papás tenemos que ser papás cristianos valientes y esforzados. Usted se imagina que mi hijo venga y me diga: papi, ¿por qué no vas a culto? Es que está lloviendo y se me van a mojar los crespos. ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo? Que mi vida cristiana no es esforzada ni valiente. ¿Sí o no? Yo bendigo a Dios, a Dios por mis papás, que me enseñaron a ser un cristiano esforzado y valiente. Cuando mi hermana Lilibet tenía, Liliana,
mi hermana Liliana. Estaba como de 4 meses y mi hermana Liliana era así, vea, gorda. Y Liliana tenía como 6. Y vivíamos en Bosa, abajo en Bosa Carbón, en uno de los últimos barrios. Y veníamos al culto aquí al Kennedy. Y duramos un poco de tiempo viniéndonos y yéndonos a pie, hermano. Lluvia o sol, con desayuno, sin desayuno, con almorzar, sin almorzar. Y eso no es todo. Mi mamá era líder y yo era músico. Y nos tocaba, en ese tiempo los cultos se hacían martes, jueves, sábados y domingos, domingo en la mañana y domingo en la tarde. Y nosotros no nos perdíamos ni el martes, ni el jueves, ni el sábado, ni el domingo. Me enseñaron a ser un cristiano esforzado y valiente. Amén. Yo quiero decirle, iglesia, necesitamos ser cristianos. Mire, se lo voy a decir en palabras castizas: berriondos. Berriondos, hermano. Echados pa'lante, hermano. Amén. Porque, hermano, el Señor Jesucristo fue esforzado y valiente. Se dio absolutamente todo por usted y por mí. Y a nosotros no nos toca dar absolutamente nada en comparación a lo que el Señor Jesucristo hizo. O sea, nuestro mayor esfuerzo y nuestra mayor valentía, yo creo que no es el 0.1% de lo que Jesús hizo. Así que nos la dejaron, pero supremamente fácil. El problema es que nosotros somos los que la complicamos. Amén. Repitamos las 5 características que debe tener su vecino, por favor. Perdón, usted. Primera, debe ser un cristiano sumiso. Diga, debo ser un cristiano sumiso. ¿Lo entendió? Si no, en la página del blog de la iglesia lo puede leer mañana mismo. Segundo, debo ser un cristiano sometido. Amén. Tercero, debo ser un cristiano que es así, con carácter. Debo tener carácter. Cuarto, debo ser un cristiano que espera la promesa del Señor. Y quinto, debo ser un cristiano que tiene la actitud correcta. Y entonces va a ocurrir lo que dice Josué 1:9. Léalo, por favor. Perdón, versículo 6. Perdón, 1:5. Perdóname. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Paremos un momentico, ya voy terminando. El versículo 6, que tiene que ver con nosotros. Todo. Levante la mano las abuelas. Uy, hay hartas abuelas. Fíjense, estamos llenos de cuchibarbis acá. Bueno, mira, abuelas, ahora levanten la mano los papás. No los papacitos, sino los papás. Miren, las abuelas y los papás tenemos la responsabilidad de repartir la heredad a nuestra descendencia. ¿Cuál es nuestra heredad? La palabra. ¿Ve? ¿Estamos? ¿Sus hijos de quién van a aprender valentía y esfuerzo y carácter? ¿Del pastor o de usted como papá? De usted. Usted no le puede decir a su hijo, sea como el pastor, sea como ese varón de Dios. No, eso no sirve. Bueno, sí sirve, pero no hace la eficacia como que el hijo diga, oh, es que mi papá así, vea. ¿Cristiano como mi papá? No hay. ¿Cristiana como mi mamá?
No la hay. Mire, ese es el mejor ejemplo y esa es la mejor posesión que nosotros le podemos dejar a nuestra descendencia. Amén. Qué triste cuando los papás no vienen. Y mucho menos vienen los niños. O también qué triste cuando los papás ven que los niños ven que los papás son cristianos mantequillas y cristianos azúcares. ¡Azúcar! No, hermano. Sigamos leyendo, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mire, ¿para qué tenemos que ser fuertes y valientes? Para cuidar de hacer conforme, para cuidar de hacer conforme a pedacitos de la Biblia. Porque estamos en una época de cristiandad donde el cristiano escoge qué versículos obedecer. Yo he escuchado cristianos que dicen, es que yo considero que estos versículos como que, o sea, cada cristiano tiene su Biblia y tiene sus versículos a los cuales le hace caso y a los versículos a los cuales él considera que eso o no es así, o ya no es para su época, o eso es para... No, hermano. ¿Qué dice el Señor? Cuídate, ¿de qué? Me perdí. Hacer conforme a qué? Toda. Mire, por eso digo que ser cristiano esto es de valientes. Amén. Ser cristiano es de valientes. Porque tenemos que cumplir toda la palabra del Señor. Entonces dice, para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mira la otra promesa. No te apartes de ella. Mira, hermano. Por eso dice la palabra que ella es nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra del Señor es la que me dice cuál es mi sendero. Y yo no puedo desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Sigamos leyendo. No te apartes de esta palabra ni a diestra ni a siniestra, para que seas en todas las cosas que emprendas. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Qué tiene que hacer? Obedecer su palabra. Punto. Obediencia. Octavo. Nunca. ¿Cuándo? Nunca se apartará de dónde. Ojo, miren. ¿Cómo se va a apartar de nuestra boca la palabra cuando no la tenemos en la mente? Cuando usted hoy me descubrió que no lee la Biblia, que el 95% de la iglesia no ha leído el libro de Josué. Y si no ha leído el libro de Josué, déjeme especular, no ha leído ni Josué, ni Jueces, ni Ruth, ni Malaquías. O sea, seguimos leyendo el salmito diario. La aplicación que nos bota un versículo diario, ¡ping! ¡Ay, ya! No, hermano. Es que así es el cristiano de hoy, perdónenme. Aquí en Capernaum, ¿sí? Esas aplicaciones son buenas, pero son más perezosas. Y consideramos que leyendo un versículo allá Dios nos debe. No, hermano, Dios no nos debe nada. Entonces dice, nunca se apartará de dónde. Cuando usted tiene un problema con lo que usted recita. Pero si usted no lee la Biblia, ¿qué va a recitar? Nada. Maldiciones, ¿será? ¿O me equivoco? Cuando a Jesús lo tentaron, ¿qué recitó? Deuteronomio, la palabra. ¿Sí? Cuando Pablo defendía el evangelio, ¿qué citaba? La palabra. Cuando Pedro después de Pentecostés se levanta y predica y se convierte en 5,000 personas, ¿qué creen que hizo Pedro? Recitó toda la palabra. Hechos capítulo 2, léanlo, 2 o 3, toda la palabra. Entonces dice, nunca se apartará de dónde, de tu boca este libro de la ley. Mire,
sino que de día y de noche, ¿qué tenemos que hacer? No es que se siente encima de la Biblia y aún no está hablando de esa meditación. Está hablando de que usted lee la palabra del Señor y medita en ella. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Qué más dice? Para que ¿qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué leemos la Biblia? No, esa es la consecuencia. ¿Usted para qué lee la Biblia? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está. Usted no lee la Biblia para que le vaya bien, no es interesado. Usted lee la Biblia para obedecerla. Ese es mi deseo. Pero como consecuencia de mi obediencia, el Señor dice: te voy a bendecir. ¿Ve? ¿Lo entienden? No dijeron amén, no lo entendieron. Versículo 9. El que más le gusta a usted, que yo sé que ya lo entendió. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.